Muy buenas noches, colegas. Soy el licenciado Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica y director de la Sociedad Iberoamericana del Cuidado Enfermero. Valga la redundancia, yo soy licenciado en enfermería, soy fisioterapeuta, especialista en terapia neurológica infantil y neonatal. Bueno, este tema va a estar a propósito de la clasificación de resultados esperados, NOC, y además de la utilización de la metodología singular a partir de casos vistos en la realidad, como esta vez, por ejemplo, vamos a tratar el caso de urgencias por calor. A manera de actualización, vamos a empezar esta pequeña conferencia que van a poder encontrar en todas en esta página del universo nodal del ser y en los capítulos de enfermería de la Sociedad Iberoamericana del Cuidado Enfermero. Empecemos. Las urgencias por calor. Veamos de que cuando el cuerpo tiene una sobrecarga de calor, nuestro cuerpo, nuestro organismo, pone en marcha diversos mecanismos que van a intentar eliminar el exceso de la temperatura, ya sea aumentando nuestro metabolismo para poder aumentar a la vez la frecuencia cardíaca, por ejemplo, provocando que los glóbulos sanguíneos estén más periféricos para poder compensar el calor excesivo dentro del cuerpo. Bien, dentro de los mecanismos principales para la disminución del exceso de temperatura que se tiene en el cuerpo, suceden dos formas de adaptación. La adaptación inmediata, que es la adaptación del cuerpo de manera rápida, en cuestión de horas, que consiste principalmente en la vasodilatación cutánea, en donde los vasos sanguíneos van a dilatarse y van a tomar una posición más periférica, y la sudoración. Y esto a su vez va a provocar que disminuya la resistencia periférica. Recordemos de que la resistencia periférica por el gasto cardíaco va a permitir obtener como resultado la presión arterial. Ahora, si disminuye la presión, la resistencia periférica, producto de una vasodilatación generalizada, vamos a encontrarnos con una disminución de la presión arterial. Todo exceso de calor en tiempos prolongados puede llevarnos a hipotensiones, y eso es lo que nos provoca el shock, específicamente el shock cardiogénico. Entonces tengamos en cuenta de que la sobrecarga de calor en cualquiera de sus formas nos puede provocar problemas bastante graves respecto a la disminución de la presión arterial. Otro de los signos producto de la vasodilatación cutánea y la sudoración en la forma de adaptación inmediata para la disminución del calor excesivo es el aumento del gasto cardíaco, lo que va a provocar que aumente la frecuencia cardíaca y aumente también la frecuencia respiratoria. Es por eso que también muchas personas, específicamente los adultos, sufren de hipercapnia al aumentar la ventilación sin que se oxigene normalmente el cuerpo. Además de que la presión del oxígeno, es decir, la presión parcial de oxígeno a nivel pulmonar, se va a encontrar disminuida, producto de la vasodilatación generalizada que puede provocar el exceso de calor. Bien, así como hay una adaptación inmediata, también hay una adaptación tardía. Esta adaptación tardía, que va de horas a días, puede o se va a manifestar por cambios hidroelectrolíticos mediados por la aldosterona. Bien, entonces podemos encontrarnos con problemas renales cuando tenemos exceso de calor, no solamente por la deshidratación, sino por los cambios morfofisiológicos que se van a producir a través de las alteraciones en la regulación vascular. En este caso, si se alteran las funciones renales, provocando a su vez insuficiencias renales, provocando a su vez o agravando los cuadros de hipertensión, y etc.
Bien, tenemos tres fenómenos fisiológicos o fisiopatológicos respecto a las urgencias por calor. En este caso vamos a ver a los calambres por calor, vamos a ver al agotamiento por calor y vamos a ver al golpe de calor. Bien, antes de iniciar la descripción de los tres problemas por calor, vamos a revisar los factores de riesgo que se van a provocar o que van a ocasionar que el ser o que la persona sea susceptible a poder desarrollar problemas subyacentes a las urgencias por calor, es decir, no solamente al exceso de temperatura, sino a la respuesta que tiene el cuerpo respecto a la elevación de la temperatura, ya que no solamente una temperatura de 38 o 39 grados no va a provocar siempre urgencias por calor, porque por agente físico nosotros podemos disminuirlo. Sin embargo, la respuesta fisiológica del cuerpo respecto a la elevación de la temperatura y la forma en cómo éste lo va a regular es lo que va a determinar la urgencia por calor. Ahora, aunado a los factores de riesgo, vamos a tener desenlaces totalmente fatales siempre y cuando no los sepamos controlar y además tengamos en cuenta el funcionamiento fisiológico de los riñones, el funcionamiento fisiológico hidroelectrolítico y también tenemos que tener en cuenta la edad. Edades extremas entre los niños, hablamos de lactantes y hablamos de adultos mayores, son factores de riesgo principales para el desarrollo de urgencias por calor o todo lo contrario como hipotermias. Bien, entonces es principalmente la edad. La edad es un primer factor de riesgo. También el medio externo, temperaturas elevadas y alta humedad ambiental. En muchos lugares vamos a encontrarnos temperaturas elevadas, pero cuando hay humedad, alta humedad ambiental y además esa humedad es bastante calurosa, es bastante caliente, va a hacer que el cuadro se agrave, ya que va a mantener la temperatura externa mayor quizás a la temperatura corporal, ¿no? Cuando una persona se expone a temperaturas ambientales mayores de 32 grados, está en factor de riesgo para poder desarrollar golpes de calor cuando el cuerpo descompensa o no puede compensar las regulaciones térmicas internas. Hablo cuando las personas, por ejemplo, pueden estar deshidratadas, cuando las personas, por ejemplo, se encuentran en edades extremas, cuando las personas desarrollan ejercicios excesivos, ¿bien? Y es así, enfermedades de base, como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades renales, quienes van a estar muy propensas al déficit de sodio, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las dermopatías y lesiones medulares también son enfermedades que predisponen al desarrollo de urgencias por calor, ya que pueden alterar la regulación o la termorregulación en el cuerpo, ¿no? Ya sea dentro del sistema nervioso, hablo del sistema nervioso central, o también por el cuerpo mismo. Por ejemplo, profesionales como deportistas, los militares o los trabajadores que demandan mucho o mayor esfuerzo físico. Es por lo tanto que nosotros en enfermería, durante nuestra valoración, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo que pueden llevarnos al desarrollo de urgencias por calor. Lo vimos que la edad. Cuando una persona va a ser valorada, nosotros tenemos que tener principalmente la edad, de dónde viene, a qué se dedica, y qué es lo que estuvo haciendo durante el momento que desarrolló el problema, ¿no? Porque no creo que venga sola la persona, ¿no? La persona puede encontrarse omnibulada, puede encontrarse en sopor, ¿no? Podemos encontrar diferentes estados de conciencia en la persona con urgencias por calor, específicamente por el alto grado de deshidratación que pueda tener esta persona, ya sea joven o ya sea adulta. Bien, el etilismo agudo crónico, es decir, el alcoholismo agudo crónico, también es un factor de riesgo que puede susceptible la persona al desarrollo de urgencias por calor. La ingesta hídrica insuficiente. Sabemos de que el líquido es el primer elemento homeostático del cuerpo. Enfermedades psiquiátricas que me preponderan también a golpes de calor, específicamente. Situaciones con aumento de la producción endógena de calor, por ejemplo, como un ejercicio físico excesivo, un hipertiroidismo, epilepsias, fiebres constantes o recurrentes o recidivantes,
la enfermedad de Parkinson y el feocromocitoma. Así también vamos a tener que averiguar, además de la edad, además del lugar donde viene, a lo que se dedica, a lo que estuvo haciendo en el último momento. Hablo de personas mayores, ¿no? Los niños vamos a suponer, vamos a tener otro manejo respecto a las urgencias por calor, específicamente por falta o por déficit de la termorregulación. Eso vamos a pensar siempre en pediatría. En el adulto no, en el adulto siempre vamos a pensar en factores externos, factores exógenos al cuerpo. Bueno, a menos que sea un adulto mayor, hablo de un adulto joven, pero un adulto mayor siempre van a ser también factores endógenos, específicamente enfermedades subyacentes y además déficit de la termorregulación, pero por la edad avanzada. Vamos a pensar siempre en una persona adulta mayor que tiene golpes de calor cuando sufre nefropatías, ¿no? Ya sea una insuficiencia renal o también podamos tener diabetes mellitus, ¿no? En muchos casos de comas diabéticos, antes de que se lleve un coma diabético, se desarrolla demasiado las urgencias por calor, ya sea golpes de calor o ya sea agotamientos por calor. Bien, los fármacos también, la utilización de ciertos fármacos vuelven susceptibles a las personas a que puede desarrollar urgencias por calor. En estos son los anticolinérgicos, los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos, la cocaína, los antiparkinsonianos, las anfetaminas, muy poco utilizadas, los beta bloqueantes, diuréticos, neurolépticos y sedantes. Son los medicamentos que van a dar susceptibilidad a la persona a que pueda desarrollar golpes de calor, pero estos medicamentos solos no van a actuar. Van a actuar cuando ya se tiene una enfermedad de base. Esta enfermedad de base va a ser susceptible, sumado a los medicamentos que se utilicen, en este caso como estamos mencionándolos, que van a provocar o van a permitir que la persona sea susceptible al desarrollo de hipotermias o déficit en la termorregulación. Hablo no solamente de los niños, ¿no? Porque hay muchísimos niños nacen ya con problemas fisiológicos para termorregular, específicamente los neonatos, ¿no? Dentro del grupo de neonatos hablo de los prematuros. Los prematuros pueden desarrollar hipotermia o hipertermia por el déficit de termorregulación. En el adulto mayor también. Pero como les mencioné, en el adulto mayor con una enfermedad o con un problema de urgencia por calor, siempre se van a pensar en enfermedades renales o en diabetes mellitus. Son los principales factores de riesgo o las enfermedades con mayor epidemiología o con mayor porcentaje de incidencia en las urgencias por calor en el adulto mayor. Cuando se piensa en jóvenes, la mayoría de casos se dan por jóvenes deportistas o que estuvieron haciendo o realizando ejercicios excesivos. Así también jóvenes que consumen excesivamente drogas, ¿no? Hablo de estupefacientes. Cuando existe una sobredosis, se tiene urgencias por calor, específicamente el golpe por calor. Bien, vamos a iniciar entonces la descripción de las tres formas o tres fenómenos de urgencias por calor. Bueno, continuando con la conferencia, vamos a hacer los puntos específicos de los tres fenómenos que suceden en las urgencias por calor. El primero de ellos es los calambres por calor. Los pacientes típicos en los calambres por calor, los llamados calambres por calor, vamos a encontrar a una persona joven que ha realizado ejercicio físico intenso y que repone las pérdidas por sudoración solo con líquidos. Los calambres por calor mayormente suceden en personas jóvenes. En las personas adultas se va a pensar más en déficit de potasio. Hablamos también de embarazadas, pero que no tienen mucho que ver, no tienen mucha implicancia respecto a las urgencias por calor. Mayormente déficit de potasio no implica urgencias por calor, en este caso como calambres. Los calambres por calor mayormente se sucede mucho por pérdida de líquidos y por pérdida de los iones sodio en las personas jóvenes que realizan ejercicios excesivos. Tenemos que tener en cuenta de que la hipotermia no tiene nada que ver solamente con las urgencias por calor.
La hipotermia es la elevación neta de la temperatura. Las urgencias por calor es la fisiología alterada respecto a la elevación de la temperatura. Y va a más que todo a llevarse o va a tener implicancia directamente con la homeostasis corporal. Sin embargo, la hipotermia es netamente la elevación de la temperatura y va a tener implicancias netamente neurológicas. Esas son las dos diferencias, ¿no? Bueno, aunque podemos tener en urgencias por calor hipotermias, hipertermias, pero no en la hipertermia únicamente vamos a ver problemas por deshidrataciones, problemas por, bueno, en este caso como calambres, ¿no? Inclusive en las urgencias por calor no siempre vamos a encontrar hipotermias. Es por eso que nosotros tenemos que tener un diagnóstico diferencial para cada una de las urgencias por calor. En las urgencias por calor, en este caso los calambres por calor, le vuelvo a repetir, de que la preponderancia, es decir, el factor principal de déficit va a ser las concentraciones del ion sodio, específicamente en eso. Por lo tanto, sus manifestaciones van a tender a ser más hídricas y además musculares, y hay que hacer ciertas diferencias entre esto, ¿no? Las manifestaciones principalmente de los calambres por calor van a ser hídricas y además musculares, los calambres propiamente dichos. Los criterios diagnósticos para poder determinar los calambres por calor: 1. Espasmos dolorosos de la musculatura estriada, específicamente de músculos largos, e incluso la musculatura abdominal, lo que se puede llegar a pensar con apendicitis o algún problema gastrointestinal o duodenal, y hay que descartar por eso, ¿no? Hay que ir empezando descartando los diagnósticos respecto a enfermedades gastrointestinales o quirúrgicas. Hiponatremia aislada, podemos encontrarnos con déficit de sodio independientemente de la pérdida de líquidos. Posiblemente una persona que esté realizando ejercicios y que esté llevándose por un cuadro de insuficiencia renales. Para esto nosotros tendríamos que tener una historia clínica bastante bien recolectada para poder determinar enfermedades de base, subyacentes o enfermedades anteriores, ¿no? E inclusive tratamiento farmacológico. Puede existir alcalosis respiratoria y esto va a ser producido por la hiperventilación. La persona va a estar muy agitada, va a estar muy cansada, va a estar hiperventilando, y eso le puede provocar alcalosis respiratoria, pero sin ninguna repercusión fisiológica. Me refiero a que los calambres por calor se dirigen directamente a las concentraciones de sodio, lo cual se puede reponer principalmente por la ingestión de líquidos salinos. Además de que no existen signos de deshidratación. No siempre van a existir signos de deshidratación cuando existe hiponatremias. Puede haber desgaste hidroelectrolítico, pero no siempre va a haber desgaste hídrico solamente. Puede haber hiponatremia aislada y puede no haber signos de deshidratación. Sin embargo, por la hiponatremia se van a manifestar todos los problemas que le van a continuar a este déficit de sodio. Lo vimos, los problemas musculares en los músculos estriados, y como menciona, inclusive en la musculatura abdominal, y además los problemas renales que subyacen a los déficits de sodio, pero son problemas renales bastante agudos y que se recuperan con la ingestión oral de los líquidos salinos. El diagnóstico diferencial es la rhabdomiólisis por ejercicio. Puede haber elevación de la creatinfosfosinasa, puede haber mioglobinuria, o puede haber también puede cursar al paciente con insuficiencia renales agudas. La rhabdomiólisis es la excreción de mioglobina, ¿no? Sustancia muscular que sería tóxica en concentraciones elevadas, por la orina, ¿no? Entonces por eso es que vamos a encontrar mioglobinuria. Si encontramos mioglobinuria y elevación de la creatinfosfosinasa, vamos a poder encontrarnos con una rhabdomiólisis, y eso va a ser un diagnóstico totalmente diferente. Entonces nos estaríamos orientando principalmente a problemas musculares por degeneración muscular, y estaríamos descartando un calambre, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, porque en la rhabdomiólisis también se producen calambres. Pero si es que encontramos elevación de CPK, algo que normalmente no vamos a encontrar en los calambres por calor, entonces orientémonos principalmente a la
al diagnóstico de rhabdomiólisis. Pruebas complementarias vamos a pedir solamente por razones necesarias. Si el paciente está estable y si ya se tiene una prueba bioquímica, por ejemplo en este caso de iones como el sodio principalmente, y descartamos de que hay hiponatremia y solamente se puede tratar el exceso de déficit de líquidos, disculpen el déficit de líquidos, entonces trataríamos únicamente el problema subyacente, que es el déficit de líquidos, pero ya no trataríamos no nos orientaríamos a tratar a la hiponatremia. Sin embargo, podemos pedir bioquímica con iones, principalmente el sodio, el potasio y el calcio, y además vamos a pedir glucosa y un uroanálisis con urea, creatinina, creatinfosfosinasa y calcio, para ver si es que hay problemas renales. Le mencioné de que nosotros podemos encontrarnos con problemas renales cuando hay pacientes con calambres por calor, por el exceso de pérdidas electrolíticas, específicamente el ion sodio. Si encontramos ese tipo de problemas, podemos empezar a tratar directamente el desequilibrio hidroelectrolítico para poder llegar a compensar los problemas musculares producto de este déficit. Los criterios de ingreso para ingresar a hospitalización o a observaciones más prolongadas al paciente: si la sintomatología es muy intensa, hablo de hiponatremias recurrentes, hablo de problemas musculares o espasmos musculares muy intensos, intenso dolor, y además empiezan a haber signos de deshidratación. Y si a eso se suma los problemas renales, y si eso sucede, la sintomatología se considera de grave, de moderada a grave, y el paciente amerita hospitalización, cuyo tratamiento también es aislado. Además, un criterio de ingreso es que si el sodio es menor a 130 miligramos por decilitro, y además podemos encontrar funciones renales normales al déficit de sodio. Bueno, en este caso sí podemos obviar la función renal normal y podemos quedarnos con problemas renales, ya sea como oliguria o ya sea como anuria, ¿no? Si es que encontramos con oliguria o anuria en pacientes que sufren urgencias por calor, específicamente en los calambres, vamos a pensar en una hospitalización u observaciones más prolongadas. El tratamiento específico es en pacientes con sintomatología leve, el reposo en ambiente fresco y además una reposición oral de líquidos tras el alta, ¿no? Para que evite poder llegar a un nuevo desequilibrio hidroelectrolítico. Los pacientes que sufrieron problemas o déficit hidroelectrolítico por producto de urgencias por calor son susceptibles a desarrollar nuevamente problemas hidroelectrolíticos. Y hay que tener en cuenta de que el paciente debe de reponer los electrolitos y el líquido que perdió durante el ejercicio o ya sea por problemas generales. Tengamos que tener en cuenta también que nuestro autocuidado se va a basar, nuestra promoción de la salud como enfermeros se va a basar principalmente en la educación de la reposición de líquidos y sobre el ejercicio o sobre la enfermedad, además de descartar problemas renales futuros. Bien, hablo de que puede haber urgencias por calor recurrentes que puedan ocasionarme problemas renales futuros. Cuando el paciente está hospitalizado, el tratamiento empírico mayor o principal de reposición va a ser cloruro de sodio al 9 por 1000 por 3000 mililitros, es decir, 3 litros en 24 horas. Entonces los 3 litros de líquidos tienen que pasar en 24 horas para reponer líquidos, para reponer electrolitos, específicamente el ion sodio. Vamos a ver entonces el siguiente fenómeno que ocurre en las urgencias por calor, denominado agotamiento por calor. Bueno, vamos a continuar con el segundo fenómeno, el segundo problema que se sucede respecto a las urgencias por calor. El agotamiento por calor es más frecuente en adultos mayores,
respecto a los calambres por calor, que sucede más en jóvenes deportistas o que exceden el ejercicio físico. El agotamiento por calor se produce por la pérdida exclusivamente de líquidos y electrolitos. Podemos encontrar cuadros de deshidratación, vamos a encontrar cuadros de desequilibrio electrolítico y a eso se va a sumar grados de hipertermia. Es aquí donde la hipertermia viene a aunar a los síntomas de déficit de líquidos y déficit hidroelectrolítico. Bien, los pacientes típicos son ancianos cardiópatas con tratamiento diurético y en época estival, es decir, en verano. El calor externo supera las compensaciones que el cuerpo normalmente brinda y la temperatura va a subir aunándose a eso, además, el desequilibrio hídrico y el desequilibrio electrolítico y además la descompensación renal, vascular y homeostática que pueda tener el anciano para regular o compensar ciertos desequilibrios. Los criterios diagnósticos principales es de que hay manifestaciones inespecíficas, como por ejemplo debilidad, cefalea, vómitos, diarrea, obnubilación, hiperventilación, parestesias, tetanía, etc. Lo que nos puede hacer creer que pueda llegar el paciente adulto mayor a una anemia. Manifestaciones inespecíficas como debilidad, cefalea y obnubilaciones nos pueden llevar a pensar a problemas neurológicos idiopáticos producto o iatrogénicos producto de tratamiento farmacológico o enfermedades subyacentes al adulto mayor. Podemos encontrar temperatura normal, no siempre vamos a encontrar hipertermia, pero la hipertermia va a ser un factor predisponente al agotamiento por calor cuando se suma a el déficit hídrico y el déficit electrolítico. Vamos a encontrar hipotensiones producto de la vasodilatación generalizada que podamos tener en la persona, por eso que vamos a encontrar mayormente al paciente obnubilado, vamos a encontrar el paciente cefálico con debilidad. Los vómitos y la diarrea específicamente va a ser por el déficit electrolítico, específicamente entre el sodio y el potasio. Puede sumarse también el cloro. Vamos a encontrar deshidratación y sudoraciones profusas. Esos son los criterios diagnósticos para poder descartar la enfermedad, el problema de urgencias por agotamiento por calor. Vamos a pedir también pruebas complementarias como un hemograma completo, porque puede existir hemoconcentración y además hay que descartar una anemia. Si es que nosotros tenemos anemia, no vamos a aislar el problema de anemia en conjunto o respecto al agotamiento por calor. ¿Por qué puede darse agotamiento por calor y además puede darse anemia, ¿no? Recordemos de que si es que existe un problema hidroelectrolítico, posiblemente el paciente esté desarrollando problemas renales, y lo que puede ocasionar a su vez que, además de las glándulas suprarrenales, eviten o disminuyan las cantidades de producción de eritropoyetina. Por lo tanto, va a haber una disminución bastante pronunciada de la cantidad de hemoglobina a producirse, ¿no? De eritrocitos. Eso no puede llevar a una anemia, pero puede ser producto de alteraciones hídricas o hidroelectrolíticas, producto de golpes por calor. Tenemos que tener en cuenta de que son los pacientes adultos mayores que más van a suceder en este tipo de problemas. Hay que pedir también una bioquímica con iones, específicamente glucosa, urea, creatinina, la creatinfosfofinasa y el calcio para descartar problemas renales. Además hay que hacer un urinanálisis completo para descartar insuficiencias renales prerrenales. Hay que solicitar un electrocardiograma para descartar arritmias producto del déficit de potasio, es decir, una hipopotasemia. Podemos encontrar también que la hiponatremia puede influir también en las ondas T, en el intervalo QT, en el electrocardiograma. Vamos a pedir también gasometría arterial basal
si es que el paciente está hiperventilando. El déficit de potasio y el déficit de cloro pueden también influir en hiperventilaciones y llevarnos a alcalosis respiratorias. Los criterios de ingreso principales, si es que por razones necesarias a hospitalizaciones en alteraciones hidroelectrolíticas en pacientes jóvenes, solamente si lo hubiera, y además en adultos mayores, si es que existe deshidratación, si es que existe síntomas neurológicos y temperatura que no cede con el control medicamentoso o físico que sea mayor a 38 o 39 grados centígrados. Si la temperatura supera y además no se puede recuperar con medios físicos, entonces merece hospitalización. Tengamos en cuenta que los síntomas neurológicos se van a producir específicamente por los déficits hidroelectrolíticos. Significa que si nosotros recuperamos o intentamos restablecer el equilibrio hidroelectrolítico en los pacientes con problemas por déficit, significa que los síntomas neurológicos van a disminuir. Si no disminuyen o si los síntomas neurológicos continúan, se va a descartar otro tipo de enfermedades neurológicas y se deja de lado los problemas electrolíticos. El tratamiento específico va a ser reposo en ambiente fresco para evitar golpes de calor futuros. Hay que precisar cloruro de sodio, perfundir cloruro de sodio al 9 por 1000 por 2000 mililitros, 2 litros en 6 horas. Eso va a depender siempre y cuando es que hay signos de hipoperfusión tisular. Hay que también probar tolerancia oral con las sales de reposición oral. Y si es que el paciente se hospitaliza, hay que controlar funciones vitales cada 4 horas, hay que controlar la diuresis y si por razones necesarias hay que colocar sondaje vesical. Además, el tratamiento para la deshidratación, si es que es netamente líquida, hay que reponer con glucosa al 5%, 1 litro en 24 horas. Y si es que es por déficit de sodio, hay que colocar cloruro de sodio al 9 por 1000 a 2000 mililitros en 24 horas. El tratamiento sintomático específicamente por los vómitos o por las cefaleas, vamos a colocar metoclopramida, un ampolla intravenoso cada 6 a 8 horas en 100 mililitros de cloruro de sodio. Eso va a tener que pasarse en bolo y podemos tomarnos hasta 20 minutos o hasta 30 minutos para evitar vértigos, ya que tenemos una cefalea subyacente. Bien, ese es el segundo problema, que es más agudo que el problema anterior respecto a los calambres. Recordemos de que los calambres, la prevalencia o la incidencia epidemiológica respecto a la enfermedad, al problema de emergencia por calambres, va a ser más en jóvenes respecto a los adultos, que mayormente vamos a encontrar el agotamiento por calor. Bien, vamos a entrar entonces al tercer y último problema, que va a ser al golpe de calor. Bueno, vamos a continuar con la última parte de los tres problemas que subyacen a las urgencias por calor. La última de los problemas y el más grave de todos estos, y que se da tanto en adultos como en jóvenes, a diferencia de ambos, que tienen una incidencia mayor tanto en el adulto joven como en el adulto mayor. Hablo de los calambres que se dan mayormente en jóvenes y los problemas de agotamiento por calor que se da mayormente en adultos mayores. Los dos primeros problemas tienen una selección prevalente por ciertas edades. Hablamos de jóvenes en calambres, como les mencioné, y en adultos por agotamiento de calor. Sin embargo, el golpe de calor, uno de los problemas más graves, se sucede tanto en jóvenes como en adultos. Eso va a depender también del tipo de golpe de calor que suceda. El golpe de calor siempre va a estar en relación con el aumento excesivo de la temperatura y además del grado de conciencia de la persona, ¿no? Con el nivel de conciencia que se tenga. Mucho también se va a confundir con los comas diabéticos, mucho se va a confundir con algún problema neurológico que provoca deficiencia, es decir, total
déficit neurológico, hablo del nivel de conciencia, y se puede confundir bastante con los problemas hidroelectrolíticos que van a provocar precisamente el golpe de calor. El golpe de calor ya es un fracaso multiorgánico debido al excesivo aumento de la temperatura, que mayormente está por encima de los 40.5 grados Celsius o grados centígrados, tras el fallo de mecanismos termorreguladores. Cuando la temperatura es excesiva, nuestro cuerpo ya no va a responder a la termorregulación normal. Es por eso que se alteran los sistemas o los mecanismos neurológicos para la termorregulación. El excesivo calor dentro de nuestro cuerpo y además el déficit de la termorregulación va a provocar una citólisis de nuestro organismo, es decir, las células van a empezar a perder sus funciones. Una de las principales células que pierden sus funciones son las neuronas. Se puede evidenciar con epilepsias, podemos llegar a grados de inconsciencia por déficit o por hipofunciones. No siempre va a haber hipotonía, podemos encontrar a pacientes con descerebración. Sin embargo, vamos a poder encontrar en ese tipo de pacientes ciertos grados de coma o precoma, obnubilaciones, letargos, ¿ven? Y esos son signos netamente neurológicos, producto del fallo multiorgánico. Precisamente falla la circulación y además la resistencia vascular o la resistencia periférica generalizada, lo que va a ocasionar hipotensión generalizada y llevando al shock cardiogénico. Es la principal forma o la principal manifestación en cómo se va a dar o cómo mayormente se da el golpe de calor, y eso sucede más en las personas mayores. El golpe de calor son dos: el golpe de calor clásico y el golpe de calor activo. En el golpe de calor clásico vamos a encontrarnos con una ganancia pasiva de calor, es decir, en el golpe de calor clásico va a ser una sintomatología progresiva y que nosotros vamos a poder trabajar con mayor facilidad a esa sintomatología. Sin embargo, el golpe de calor clásico aún así es más grave. El cuadro se instaura en 1 o 2 días, presentándose síntomas inespecíficos como letargia, debilidad, náuseas y vómitos, y además hay descompensación por problemas subyacentes o por enfermedades de base. Hay una cierta complicación de las enfermedades, es por eso que mayormente les da a las personas mayores que ya tienen enfermedades de base. Hablamos de diabetes mellitus, hablamos de endocrinopatías, hablamos de cardiopatías y también problemas vasculares cerebrales. En estas personas mayores, el cuadro se va a instaurar entre 1 y 2 días, donde va a preponderar la deshidratación, la hipertermia y las alteraciones neurológicas. Cuando se suceden eso mismo, también se puede pensar mucho en meningitis. Sin embargo, nosotros tenemos que revisar la bioquímica sanguínea y tenemos que realizar también, saber si es que estamos descartando alguna infección para evitar llegar a un mal diagnóstico. El tratamiento por meningitis es un tratamiento más invasivo, a diferencia del tratamiento por golpe de calor. Sin embargo, como les mencioné, el golpe de calor clásico es más agresivo, ya que es más prolongada la forma en cómo se va a dar. No es agudo, el cuadro no es agudo, el cuadro se va a desarrollar de forma aguda cuando ya está instaurada el déficit o el fallo multiorgánico. El golpe de calor activo mayormente se da por ejercicio y se da de una forma muy aguda. Por ejemplo, un paciente típico es un joven que hace ejercicio físico intenso, se instaura de una forma muy rápida y debuta con alteración del nivel de conciencia. Es lo primero que va a pasar, y eso va a suceder principalmente por el desequilibrio electrolítico. Los criterios diagnósticos para este problema de golpe de calor son: 1. La exposición a temperaturas elevadas o también el ejercicio intenso. Si es que hay hipertermia recurrente mayor a 40 grados centígrados, es un criterio diagnóstico muy probable para poder diagnosticar urgencia por calor respecto al golpe de calor.
Cuando hay alteraciones neurológicas por déficit, hablo de disminución de la conciencia, obnubilación, podemos encontrar midriasis arreactiva, ya eso ya estamos hablando de un problema neurológico específicamente occipital, en donde ya hay una falla mayor circulatoria. Vamos a encontrar reflejo de Babinski patológicamente en el adulto, disfunciones cerebelosas, donde vamos a poder encontrar marchas desequilibradas y descerebración, posiciones de descerebración que indican problemas neurológicos bastante graves y complicaciones que va a ser difícil o bastante irreversibles. Vamos a encontrar anhidrosis, ¿no? Bastante seca la piel. Vamos a ver aumento de la frecuencia cardíaca, vamos a encontrar hipotensiones y vamos también a encontrar un shock cardiogénico producto del déficit multiorgánico, del déficit renal. Podríamos pensar de que como hay falla renal, la presión arterial aumente. Sin embargo, eso no sucede, ya que la hipertermia provoca la vasodilatación, lo que causa que bajen las resistencias periféricas y que la presión arterial también disminuya. Es por eso que se produce el daño renal y además por la secreción continua de aldosterona, que va a provocar que haya ciertas neurotransmisores que entren en déficit respecto a la transmisión sináptica, respecto a la función cerebral normal, y eso va a provocar de que haya alteraciones neurológicas por déficit. Vamos a encontrar también signos hematológicos como púrpura, petequias, hemorragias subconjuntivales. Podemos también encontrarnos con coagulación intravascular diseminada, plaquetopenia. Y esto precisamente se va a provocar por la vasodilatación y la disminución de la resistencia periférica, que vuelve muy susceptible y muy frágiles a las arterias o a los capilares, que van a provocarse implosiones que va a evidenciarse como púrpuras o petequias. Hay que también descartar ciertas enfermedades infecciosas o toxicológicas o también endocrinológicas, además de dermatológicas, que puedan llevarnos también a un diagnóstico diferencial respecto a ese tipo de problemas, ¿no? Respecto a síntomas o signos musculares, vamos a encontrarnos mialgias, vamos a encontrarnos también calambres y podemos encontrar también insuficiencias renales prerrenales. El diagnóstico diferencial específicamente vamos a encontrar al síndrome de abstinencia alcohólica, al síndrome neuroléptico maligno, vamos a ver también hipertermias malignas y finalmente vamos a ver, por ejemplo, intoxicaciones por medicamentos o drogas como anticolinérgicos, cocaínas y anfetaminas. También tenemos que descartar, como les mencioné, meningitis y encefalitis. Los cuadros son muy parecidos. Hay déficit neurológico, hay hipertermia, hay problemas midriáticos, hay disminución de la conciencia, alteración de la conciencia, obnubilaciones, precoma o coma, y además vamos a tener recuento leucocitario bastante elevado, además de la plaquetopenia. Bien, vamos a continuar entonces con el diagnóstico diferencial, con las pruebas complementarias, con los factores de mal pronóstico y finalmente con el tratamiento respecto al golpe de calor. Bien, muy buenas noches, colegas. Soy el licenciado Yusuf Barbosa y esta vez continuando con la última parte de las urgencias por calor, específicamente en el tema de golpe de calor, que es uno de los fenómenos o de problemas en urgencias o de cuidados intensivos más con mayor incidencia de mortalidad, ya sea por las implicaciones fisiopatológicas que conlleva o ya sea por el mal manejo que se le dé, no necesariamente por el tratamiento, sino por la dificultad para el diagnóstico en ese tipo de problemas, ya que se confunde mucho con sepsis, ya que se puede confundir también mucho con falla multiorgánica, ya sea por una bacteriemia o bueno, por cualquier otra etiología. Quedamos en la última parte, el diagnóstico diferencial para el golpe de calor. Vamos a continuar con las pruebas complementarias. Hay que monitorizar, en primer lugar, la temperatura
cada 5 a 10 minutos. Esto para valorar los grados de hipertermia que pueda tener un paciente, ya que vimos que los anteriores dos, como por ejemplo los calambres por calor y el agotamiento por calor, que son también urgencias por calor, no se dan siempre casos de hipertermia. Sin embargo, en las urgencias por calor, específicamente en el golpe por calor, sí vamos a encontrar hipertermia y además falla multiorgánica, descompensación multiorgánica y específicamente falla renal, si lo dirigimos a un órgano diana. Vamos a pedir un hemograma para valorar si hay hemoconcentración y leucocitosis, lo que nos hablaría de un problema directamente eritropoyético o eritrocitario. Podemos tener altas concentraciones o concentraciones elevadas de hemoglobina. Vamos a poder encontrar también leucocitos elevados que no siempre nos van a derivar o nos van a poder decir o nos van a poder predecir una infección. Entonces tenemos que tener en cuenta también cómo se correlacionan los otros exámenes. Por ejemplo, bioquímica con iones, como glucosa, vamos a pedir dentro de todos los iones que vamos a pedir, estarían específicamente el sodio, el potasio, el cloro, el calcio. Bien, vamos a pedir también glucosa, urea, creatinina, el creatinfosfocinasa, la transaminasa glutámico-oxalacética, la transaminasa glutámico-pirúvica, el calcio y la milasa. Vamos a tener que pedir eso para poder valorar la función renal y además ver cuánto de estos iones podemos encontrar en sangre. Vamos a pedir también exámenes de coagulación, porque vamos a poder encontrar disminución del fibrinógeno, plaquetas como una plaquetopenia y además disminución del tiempo, alargamiento del tiempo de protrombina. Lo que eso nos va a poder llevar a reconocer las petequias, las púrpuras y además problemas hemorrágicos en esa persona, ¿no? Uroanálisis completo, específicamente el urea, creatinina en sangre, en orina. Vamos a pedir también un análisis de gasometría arterial. Vamos a poder encontrarnos hipoxemia y además hipocapnia, lo que nos puede llevar a alcalosis respiratoria. El paciente siempre se va a encontrar hiperventilando, lo que nos va a poder predecir también la difusión multiorgánica en este tipo de problemas de urgencias por calor. Cuando nosotros tenemos los resultados únicamente del hemograma, encontramos leucocitosis, encontramos alcalosis y además encontramos falla renal, se puede confundir mucho con una disfunción multiorgánica por sepsis. Entonces hay que precisar si es que estamos teniendo sepsis o estamos solamente teniendo una disfunción multiorgánica producto de la disminución o alteración de la fisiología de la termorregulación en el cuerpo. Bien, vamos a tener que también pedir un electrocardiograma, ya que estamos viendo que podemos tener hiperpotasemia o hipopotasemia, lo que nos puede llevar a alteraciones en el electrocardiograma, como por ejemplo una inversión de la onda T, un rayos de tórax, un rayos X de tórax, porque podemos encontrarnos con una neumonía aspirativa, con un síndrome de dificultad respiratoria aguda o con una hemorragia pulmonar. Y eso nos puede llevar a pensar de que se pueda también estar acumulando líquidos en el espacio torácico. Bien, los factores de mal pronóstico para el golpe de calor. Por ejemplo, cuando una persona tiene temperatura rectal mayor a 42,2 grados centígrados, es una hipertermia bastante exagerada y que nos puede conllevar a pensar un mal pronóstico para el desarrollo neurológico posterior después del tratamiento en un golpe por calor. Hiperpotasemia, vamos a poder encontrar hiperpotasemia con hipernatremia, vamos a encontrar también la alcalosis, vamos a poder encontrar un pH normal o un pH bastante bajo, vamos a también encontrar una transaminasa glutámico-oxalacética mayor a 1000, siendo lo normal de 5 a 32 miliunidades por mililitro. Vamos a encontrar acidosis láctica y coagulopatía. Vimos que hay disminución de fibrinógeno, hay plaquetopenia, hay aumento o prolongación del tiempo de protrombina.
Los criterios de ingreso, tanto para la observación como para la hospitalización o también el ingreso a la unidad de cuidados intensivos son, por ejemplo, si tenemos hipertermia sin alteración neurológica, frecuencia cardíaca mayor a 40 latidos por minuto, o una frecuencia respiratoria mayor a 10 latidos por minuto, y además puede existir rigidez muscular. Esos criterios nos pueden decir que solamente va a quedarse en observación del paciente, además de todos los criterios diagnósticos anteriores, y descartando los diagnósticos diferenciales. Sin embargo, si hay descompensación y fallo multiorgánico en ausencia de sepsis, eso amerita hospitalización o ingreso a unidad de cuidados intensivos que el médico facultativo podrá determinar. Tratamiento. La primera forma de tratamiento es el enfriamiento por medios físicos, ya que aquí los antipiréticos no van a funcionar mucho. El fallo multiorgánico va a descompensar totalmente el cuerpo. Podemos tener una hipotensión, puede ser paradójico, ya que nos encontramos con una disminución del CO2, ¿no? Lo cual tendría que ver mucho también con una hipertensión, y eso puede agravar el cuadro renal. Bien, sin embargo, los antipiréticos no tienen mucha función, ya que no hay los centros de termorregulación normales. Entonces no va a servirnos que nosotros podamos utilizar ciertos fármacos antipiréticos. Lo que vamos a utilizar en primera instancia son los medios físicos y mantener la temperatura entre 38 y 39 grados. No más, porque eso nos puede llevar a exacerbar la hipertermia. Hay que desnudar al paciente, hay que colocarle en decúbito lateral para poder manejar una hemostasis normal. Si podemos manejarlo en posición fetal de tal manera que la superficie corporal disminuya. ¿En qué sentido? Puede sonar también paradójico de que si nosotros en realidad extendemos la mayor parte de nuestro cuerpo, mayor parte de nuestra superficie corporal estaría expuesta al ambiente externo. Sin embargo, la posición fetal es muy recomendable en lugares o en atenciones, en este tipo de pacientes, en lugares muy calientes. Aplicar agua fría en axilas, ingles y tórax, agua fría en esponjas. Hay que masajear para fomentar el retorno de la sangre periférica y además disminuir la vasoconstricción. Acuérdense que tenemos una vasoconstricción, una disminución de la concentración de oxígeno, es decir, vamos a encontrarnos con hipoxemia y además con una hipocapnia, lo que nos puede llevar a aumentar el cuadro hipertensivo y nos va a provocar que los problemas renales se atenúen muchísimo más. Hay que aplicar enemas fríos si sea necesario, y si es que hay escalofríos o convulsiones, tener en cuenta la utilización del diazepam 5 o 10 miligramos, es decir, media ampolla o una ampolla intravenoso y pasar en bolo en 5 minutos. O utilizar también clorpromacina, una ampolla diluida en 100 mililitros de suero fisiológico y colocarlo en 30 minutos. Nosotros como enfermeros tenemos que tener en cuenta de que el médico puede facultar el tratamiento con ese tipo de fármacos y con ese tipo de actividades. Sin embargo, nosotros tenemos que estar preparados para la realización y además para evitar, en este caso, el conflicto facultativo para el manejo de ese tipo de pacientes en emergencias o en unidades de cuidados intensivos o también en hospitalizaciones. Ese tipo de problemas mayormente le sucede a adultos mayores que ya tienen problemas renales o son cardiópatas. ¿Bien? La medida de soporte general va, independientemente de que pueda encontrarse en la unidad de cuidados intensivos, cuidados especiales u observación de UCI, vamos a mantener la vía aérea permeable, ya sea por intubación hidrotraqueal y ventilación mecánica. Los enfermeros que estamos en unidades de cuidados intensivos, ya sea del adulto, ya sea del neonato o pediátrico, tenemos que tener en cuenta de que en este tipo de problemas de salud va a haber una dificultad multiorgánica, un fallo multiorgánico, y uno de los primeros órganos, además del riñón y el hígado o el cerebro también en fallar, son los pulmones, el sistema respiratorio. Va a haber depresión respiratoria, si había implicancia neurológica, el bulbo raquídeo no va a actuar de manera normal, por así decirlo, si es que está bien la palabra utilizada. El bulbo raquídeo no va a tener la función de ser centro respiratorio. Hablamos de una función respiratoria física y estructural. Entonces vamos a tener en cuenta de que una de las primeras consideraciones
a manejarse son las vías aéreas permeables mediante intubación endotraqueal y ventilación mecánica, oxigenoterapia con mascarilla de Venturi, es decir, a alto flujo en un 50%. Monitorizar tensión arterial, hay que vigilar el electroencefalograma para ver si es que hay complicaciones por inversión de la onda T, lo que nos lleva a arritmias, y saturación de oxígeno para ver si es que la hipoxemia continúa. Hay que vigilar también la temperatura para evitar llegar a hipertermias. Y si es que, por ejemplo, tenemos que estar atentos, ya que si el pH es menor a 7,20, lo que nos puede llevar a alcalosis metabólica, va a agregarse bicarbonato. Tenemos que también tener en cuenta de la utilización de fármacos vasoactivos y del tratamiento de enfermería, el cuidado de enfermería sobre la utilización del régimen terapéutico en las urgencias por calor. Bien, colegas, entonces a continuación vamos a hacer la conferencia de toda esta parte fisiopatológica de las urgencias por calor, tanto de calambres por calor, de agotamiento por calor y de golpe de calor, basándonos en la metodología singular, en la clasificación de resultados NOC y en la clasificación de intervenciones NIC. Entonces, muchísimas gracias, colegas, nos vemos en la próxima conferencia. Espero que nos puedan continuar siguiéndonos en Facebook, y de tal manera que podamos hacer una mayor difusión y mayor utilización del lenguaje enfermero a partir de la metodología singular en la Comisión Latinoamericana Taxonomía Diagnóstica y la Sociedad Iberoamericana del Cuidado Enfermero. Bien, esta conferencia ha sido específicamente y especialmente grabada para mis alumnos del Instituto Tomás Garriga Masaryk de la materia de Patología por Aparatos y Sistemas. Se despide el licenciado Yoshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana Taxonomía Diagnóstica y docente a dedicación exclusiva del Instituto Tomás Garriga Masaryk en el estado de Hidalgo, México. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.